¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Enfoque Segovia, este espacio en el que abordamos temas y personajes de actualidad. Y nuestro invitado esta noche tiene 50 años, es madrileño y es licenciado en Económicas y Empresariales. Pero además, el próximo día 18, Viernes Santo, se cumplirán 3 meses de su toma de posesión como obispo de Segovia. Monseñor Jesús Vidal, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la 8 Segovia. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, y para este Enfoque Segovia, pues cuento como siempre con la inestimable colaboración de Patricia Martín, de Vive Radio y la 8 Segovia. Patri, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y Marcelo Galindo, compañero del Día de Segovia. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos que casi a punto de cumplirse ya 3 meses de esa toma de posesión como obispo de Segovia. Entendemos que han sido unas semanas muy intensas de toma de contacto con la diócesis. Sí, la verdad es que he intentado moverme bastante para conocer la diócesis, a las personas y los lugares. De hecho, pues mañana terminaré de visitar todos los arciprestazgos, a los sacerdotes, que he querido ir también a los pueblos donde ellos se reúnen, y eso me ha permitido conocer un poco también los pueblos, las zonas, y eso significa que en 3 meses habré hablado ya, al menos en grupito pequeño, con todos los sacerdotes. He visitado las instituciones, también los monasterios de religiosas de clausura. Tenía mucho interés en visitarlas. Me ha dado tiempo a visitar los de la ciudad de Segovia. Me faltan los 4 que están fuera de la ciudad de Segovia, que los iré visitando en el próximo trimestre. Y sí que he tenido como mucho interés, pues además de participar en distintas parroquias en Segovia, bueno, conocer a la gente, ir conociendo a la gente y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido intensa y muy buena. Decía usted cuando se despedía de la Archidiócesis de Madrid, el mismo día en que se dio a conocer que era el elegido para dirigir la diócesis de Segovia, que tenía muchas ganas de aprender. Sí, y bueno, pues creo que he aprendido escuchando. He aprendido un poco a conocer Segovia, a irla amando a sus gentes, su cultura, su historia, ¿no? Es verdad, voy descubriendo, ¿no? Pues la historia de la ciudad de Segovia, de su tierra, es una historia muy viva, una historia humana, podríamos decir, una historia pues de las personas, de las gentes, también una historia de Dios. Una de las cosas que más me ha impresionado en estas primeras semanas ha sido las huellas de santidad de tantos santos que han pasado. Lo decía don César cuando me hizo la presentación en la toma de posesión. Él hacía referencia y lo he podido ir viendo, unas huellas de santidad fuertes, ¿no? Una historia pues civil de las gentes y historia de la Iglesia. Y sí, la verdad es que ahí voy aprendiendo. ¿Y qué tal lleva? Porque uno de los comentarios que más se hicieron al principio, cuando fuimos conociendo su perfil, era su juventud, precisamente, el tener 50 años. ¿Había escuchado mucho la palabra "qué joven es ahora nuestro obispo"? Sí, de hecho, bueno, pues hay gente, pues sacerdotes y, bueno, pues laicos también que dicen, bueno, nunca hubiera pensado que hubiera podido tener un obispo más joven que yo. Pero bueno, sí, o sea, realmente tampoco soy tan joven. Una persona de 50 años creo que no se puede decir que sea un jovenzuelo. Es de una persona madura, pues en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la política, pues es una persona que tiene ya un recorrido. Luego es verdad que siendo joven para ser obispo, es verdad que a veces tenemos la imagen de los obispos mayores, pero yo digo, pero los obispos mayores también fueron jóvenes alguna vez. Lo que pasa es que al permanecer en el ministerio del episcopado, es decir, que uno no es obispo y deja de serlo, bueno, pues los obispos se van haciendo mayores. Ahora estamos viviendo en España una renovación bastante grande del episcopado, y de hecho en la última asamblea plenaria que hemos tenido la semana pasada, cuando nos reunimos todos, uno ve que desde luego el ambiente está cambiando. Es decir, que ahora hay muchísimos más obispos de mi edad. Ahora ya no soy de los más jóvenes y hay muchos que son de mi generación, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues son cambios generacionales normales. Y luego es verdad que como obispo tengo ya cierta experiencia, porque haber estado ya 7 años de obispo auxiliar en Madrid, pues da experiencia y da mucho callo. Y cambia mucho estar en una macrodiócesis como Madrid, cambia mucho al llegar a una diócesis de provincias con 300 y pico parroquias. Bueno, cambia sobre todo por el tamaño, es verdad, o sea, sería innegable, sería absurdo decir que no cambia pasar de una diócesis de 4 millones de habitantes a una diócesis de 150.000, el número de sacerdotes en Madrid.
pues hay cerca de 1800 sacerdotes, aquí pues en Segovia 140. Yo creo que para mí el cambio es a positivo. Madrid es una diócesis bueno, pues preciosa, con una vida eclesial muy grande, pero a veces para un obispo difícil de abarcar. Segovia es en ese sentido una diócesis más proporcionada para un obispo, donde una de las cosas que más me están pidiendo estos días los sacerdotes y la gente cuando me encuentro con ellos, que es la cercanía. En una diócesis como Segovia esto sí es posible, la cercanía del obispo es posible, puedes conocer a la gente, conocer a los sacerdotes, participar de su vida de una forma mucho más viva que en una diócesis tan grande como Madrid, que lo que tiene es una grandísima heterogeneidad y una gran pluralidad de posibilidades, ¿no? Eso es cierto, una diócesis como Segovia es más pequeña, más sencilla, pero sí, o sea que ciertamente hay cambio, pero yo no diría que el cambio es a peor. A los políticos les solemos dar, los periodistas, esos famosos 100 días de incorporación a un nuevo cargo y les exigimos, digamos, resultados, medidas. En este caso, evidentemente la realidad es otra y es bien distinta, pero yo no sé si en estos primeros 90, 100 días de mandato en la diócesis ha podido ya vislumbrar alguno de los problemas a abordar así, digamos, en el corto o medio plazo. Bueno, en el corto medio plazo yo diría que no. Es decir, es verdad que el camino de la Iglesia es un camino lento porque es un camino que abraza a todos. Es decir, yo creo que hoy tal vez, no sé, en el ámbito de la política o de la empresa, una de las dificultades que puede haber precisamente es el cortoplacismo. Es decir, que uno mira soluciones para cambiar o para sacar algo de rentabilidad ahora. Vivir en la vida de la Iglesia en ese sentido tiene una ventaja, porque nosotros miramos siempre hacia el fondo. Se trata de sembrar, se trata de, ¿no? Pues el Señor utiliza mucho esta imagen de la agricultura y por lo tanto de sembrar y de dejar que la semilla vaya creciendo. Entonces, evidentemente los encuentros con sacerdotes sí que han surgido pues muchas cuestiones, muchas preocupaciones que hay que trabajar, que tenemos que reflexionar sobre ellas, que tendremos que tomar decisiones, pero sí que pienso que no serán a corto plazo. Es verdad que a medio plazo sí que habrá que tomar algunas decisiones, pues ya para el curso que viene, pues en los primeros, para nosotros a lo mejor lo equivalente a los 100 días de un político serían 3 años para un obispo. Es decir, la Iglesia en ese sentido tiene una dinámica un poco más tranquila, precisamente por esto, porque mira a un horizonte más amplio, ¿no? Pero yo creo que sí, que en 1 o 2 años pues tendremos que ir haciendo una cierta renovación. Aquí utilizan un término que ya se ha utilizado con don César y que vienen trabajando mucho los sacerdotes y la diócesis, que me parece bueno, que es la adecuación. Es decir, tenemos que vivir una adecuación de la estructura de la diócesis para que sirva para la misión con los recursos que actualmente tenemos, los recursos pues personales, los recursos de sacerdotes y con la propia vida de la Iglesia. Hablando también un poco de lo que similitudes con cuando alguien llega de nuevo a un cargo político, también el cambio de cartera, cómo ha sido esa transición, esas reuniones con don César, con su predecesor. Le hizo una radiografía muy acorde con lo que se ha ido luego encontrando en estos primeros 3 meses. Ha sido una buena guía. Sí, la verdad es que sí. En el primer encuentro que tuvimos, una cosa que me gustó mucho, ¿no? Y que me dio mucha alegría y mucha esperanza, es que la primera radiografía que me hizo todo fue bueno. Es decir, todas las cosas que me dijo de Segovia y de la Iglesia en Segovia eran cosas buenas. Evidentemente hay dificultades, no voy a engañar, ¿no? Pero no me las presento, y porque no son grandes, porque no son fundamentales. Es decir, fundamentalmente, en su base, en su fundamento, en su generalidad, la Iglesia en Segovia funciona bien, camina bien, ¿no? Y en ese sentido sí que me dio una visión que yo ahora reconozco como muy adecuada a la realidad. Es decir, no me he llevado sorpresas, no me he llevado cosas que digo, uy, esto no me lo esperaba, ¿no? Sino que lo que él me mostró era lo que realmente hay. Y luego además hemos seguido hablando pues por teléfono cuando hemos tenido pues alguna cuestión que he tenido que consultarle, pero sobre todo, como digo, la semana pasada que tuvimos la asamblea plenaria y todos los obispos nos reunimos en Madrid, pues pude comer un día con él, comentarle un poco lo que han sido estos 3 primeros meses, compartir con él pues también mis inquietudes, mis proyectos, escucharle.
¿no? Pues también fue bonito. O sea que en ese sentido el cambio de cartera ha sido muy agradable y sigue siendo, porque yo sé que él está totalmente disponible, tanto él como don Ángel, que aunque ya ha pasado más tiempo desde que fue obispo, pero también pude hablar con él en la plenaria y también pues se ha mostrado muy cariñoso y muy dispuesto a ayudarme en lo que necesite. También fue certera en la definición de cómo somos los segovianos y las segovianas, porque una parte del discurso de don César también hablaba, ¿no?, del carácter del segoviano, del castellano, que eso, claro, lo compartimos con los madrileños. Claro, sí, pero a lo mejor por eso, por compartirlo con los madrileños, yo creo que mi carácter es un poco parecido. Entonces, en ese sentido, como que no he notado mucho pues ese carácter a lo mejor pues más adusto, más seco, porque a lo mejor también yo lo soy y es un carácter que me cuadra un poco más. Yo al contrario, yo he experimentado muchísimo cariño por parte de la gente y muchísima gratitud. Decía don César precisamente en esa toma de posesión que la feligresía segoviana es un pueblo cristiano austero, recio y de profundas raíces. Sí, y eso también es verdad. Es decir, sí que las tradiciones culturales religiosas están arraigadas, ¿no? Y aunque es verdad que él también habló del viento de la secularización, que evidentemente llega a Segovia, creo que no afecta tanto a las tradiciones como a las personas, ¿no? Tal vez el riesgo que pueda haber en este viento de la secularización es que quede la estructura cultural, pues lo vemos en las procesiones, en los actos que se viven en los pueblos, pero desaparezca la viveza de la fe, con que a lo mejor estos actos se vivieron en otro tiempo, ¿no? Y eso es verdad que podría correr el peligro, como dice el Papa Francisco, de que se conviertan en piezas de museo. Nuestra misión en este sentido es reavivar la fe para que esta cultura con una fuerte raíz cristiana sea vivida también por los segovianos como una ocasión para un encuentro verdadero con el Señor, ¿no? Que avive y que les transmita la vida que Dios nos da para su vida cotidiana. Sí, pocos días después de su llegada a la diócesis, se encontró con el conflicto en Torrecaballeros con esas parejas de personas homosexuales a las que se les negó la comunión y que suscitó una cierta controversia. Yo no sé en este sentido si ha tenido usted oportunidad de poder de alguna manera buscar algún tipo de solución o de hablar con las personas para poder llegar a un tipo de entente para poder resolver este asunto. Sí, en este sentido, pues el camino fue recibirles, pues en cuanto me lo permitió la agenda, pues al poco tiempo, relativamente poco tiempo, porque es verdad que al principio, el primer mes, la agenda fue muy complicada, sobre todo con actos institucionales y pues las partes más importantes, pero sí, enseguida pude recibirles porque ellos habían pedido pues el que yo pudiera verles y estuve hablando con ellos y la verdad es que fueron encuentros agradables donde cada uno pues expuso, yo les escuché pues sus dificultades, sus dolores, sus sufrimientos que yo comprendía, pero también pues les mostré que la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia pues es esta y que es una enseñanza, que es un camino de vida que todos tenemos que ir acogiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues ellos yo creo que acogieron la cordialidad, más allá de que luego pues el mensaje cada uno lo habrá cogido pues en su interior y pues ellos mismos harán su camino, pero yo creo que sí, yo creo que es importante que nos acojamos unos a otros. Esto el Papa Francisco lo insiste mucho porque todos estamos en camino. ¿Quién de nosotros puede decir, pues el Evangelio del domingo pasado, ¿verdad? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Todos estamos haciendo un camino en el que nos vamos acercando al Señor, en el que vamos creciendo, en el que vamos conociendo y comprendiendo esta enseñanza cada vez más. Por eso creo que es muy importante escucharnos, que podamos con tranquilidad explicar cuáles son las razones que hay debajo de las decisiones, que no son decisiones arbitrarias. Luego la otra persona pues lo puede acoger mejor o peor, hay cosas que a lo mejor le chirrían, te lo vuelve a decir, tú vuelves a explicar, ¿no? Y en este diálogo creo que es como crecemos, pero lo importante es que nunca nos falte la caridad con las personas. La persona está en el centro, ¿no? Y a la persona hay que cuidarla para que luego precisamente podamos ir haciendo juntos todos este camino.
¿Pero la situación se mantiene tal cual estaba? Sí, porque esta es la enseñanza de la Iglesia. Es decir, yo no tengo capacidad para cambiar esta enseñanza, el Papa no tiene capacidad para cambiar esta enseñanza. Yo no puedo decir en público lo contrario, porque entonces sería yo quien me separaría de la enseñanza de la Iglesia universal en dos puntos fundamentales, que es: para la Iglesia, dentro del matrimonio hay un elemento fundamental que es la alteridad, como hay otro elemento fundamental que es la unidad. La Iglesia no va a aceptar la poligamia, o como es otro elemento fundamental que es la fidelidad. La Iglesia no va a aceptar que haya sucesivos matrimonios canónicos, ¿no? Por lo tanto, son como tres elementos que para la Iglesia constituyen el matrimonio. Y desde luego el obispo no tiene capacidad para cambiar esto, pero yo creo que ahora mismo ni el Papa podría cambiar una cosa así, ni ha manifestado en un momento el cambiarlo. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Uno puede cogerla o no cogerla, pero esto ha sido la enseñanza tradicional y es la enseñanza hoy. Y luego en el camino para recibir el sacramento de la Eucaristía, bueno, pues es importante que uno también vea si uno puede recibirlo o no, y si uno toma la decisión de vivir públicamente de una forma que no acoge esta enseñanza de la Iglesia, ¿no?, por esta publicidad, bueno, pues es uno quien tiene que tomar la decisión pues de dar un paso atrás. Es verdad que, bueno, a lo mejor yo vengo de Madrid y en Madrid es que estas cosas son muy normales en todas las parroquias y todo el mundo lo sabe y se vive con mucha normalidad. Todo el mundo sabe quién puede comulgar y quién no puede comulgar, y en ese sentido también en Madrid teníamos una práctica que yo he vivido en muchísimas parroquias y que es muy normal y que se vive sin escándalo. A lo mejor, pues no sé si aquí en Segovia sería más complicado, pero bueno, yo he hablado con algunos sacerdotes y en concreto con el padre Feliciano, el párroco de Torre Caballeros, para que lo vivan, que es que uno puede acercarse y aunque no pueda recibir la comunión, puede recibir una sencilla bendición del sacerdote en el que le muestra que la Iglesia le acoge, que está en camino, como hacen los niños también antes de recibir la comunión. Pues esto también sirve para los adultos. Y ya digo, en Madrid es muy común que el sacerdote está dando la comunión y llega alguien, llega con los brazos cruzados y el sacerdote sabe pues que no puede comulgar allí, como a lo mejor en Madrid tampoco nos conocemos todos, uno no sabe por qué, pero sabe que es una persona que está haciendo un camino, que quiere seguir al Señor, pero que él mismo reconoce, ¿no?, que ahora mismo pues no puede acceder a la comunión. Por lo tanto, creo que aquí a lo mejor es cuestión, y esto pues por tener también como un lado bueno, ¿no?, pues sirve para poder explicar estas cosas y que la propia persona sepa: oye, yo he tomado esta decisión en mi vida, pues fenomenal, libremente, creo que este es un camino de felicidad para mí, pero entonces yo mismo estoy decidiendo que no puedo acceder a la comunión porque públicamente estoy viviendo de una forma que la Iglesia no reconoce como una unión matrimonial válida. Bueno, pues no pasa nada, yo voy haciendo mi camino hasta que esto pueda entenderlo y pueda como asumirlo en mi vida. Y mientras, pues sigo acudiendo que recibir pues la bendición del sacerdote personal, ¿no?, individual, en ese camino de conversión, ¿no? Yo creo que se puede vivir de una forma pues normal, sencilla y en el que la persona se sienta acogida. Y estos casos, aquí en Segovia es la primera vez que ha trascendido, pero usted mismo ha dicho que en Madrid están más acostumbrados a que se den estos casos. ¿Se dan entonces también entre parejas de distinto sexo que conviven sin estar casados por la Iglesia? Sobre todo este segundo, es decir, evidentemente yo no sé porque la persona me dice que no puede comulgar, pero creo que es más habitual esto segundo. Es decir, la práctica es exactamente la misma para personas homosexuales y heterosexuales, porque la clave no está en la homosexualidad, porque la tendencia homosexual en sí misma no es un pecado, es algo que uno tiene, no es algo que uno, sino es la unión matrimonial fuera del matrimonio, ¿no? Una unión a modo de matrimonial, pero fuera del matrimonio, entre hombre y mujer, o entre hombre y hombre, o entre mujer y mujer, ¿no? Entonces, cuando esta unión es pública, visible, manifiesta, bueno, pues entonces la persona, por esa publicidad, dice: pues yo no puedo comulgar. Lo duro es que sea el sacerdote el que tenga que llegar a decirle a la persona: mira, lo normal en esos casos, o el camino propio sería que primero el sacerdote pues se lo dijera. Si la persona no se ha dado cuenta, pues porque no se lo ha dicho o no tiene esa formación, que el sacerdote aparte le diga: mira, creo que es importante que veas que estás en esta situación y a lo mejor sería bueno que no te acercaras. Llegar ya a este punto, bueno, pues como digo, ha sido doloroso, ha provocado pues dolor, escándalo, sufrimiento. Bien, yo creo que me gusta coger siempre la parte positiva de todo. Uno de mis características es que intento sacar algo positivo de todo, aunque parezca que no hay nada positivo, pero yo siempre busco como la esquinita. Y creo que en esto, bueno, pues puede ser una ocasión
para dar testimonio, para manifestar esto y sobre todo, ya digo, mostrando las dos cosas, la acogida, que siempre es fundamental, la persona en el centro, pero la enseñanza de la Iglesia, que no podemos renunciar a ella, porque es nuestro tesoro, porque es lo que el Señor nos ha dado. Por lo que le transmite el párroco de Torrecaballeros, la situación es más tranquila, más pausada ahora. Por lo que me transmite, sí. O sea, que lo desconozco porque no estoy allí. Igual alguien está viendo este programa y dice, pues no es así, hay algún problema. Bueno, en lo que yo conozco, creo que sí. Sí, volviendo también a temas de actualidad, estamos en plena campaña de la renta. La Conferencia Episcopal ha puesto una campaña en marcha, el autobús del 105, que en Segovia tendrá lugar en el próximo mes de mayo. ¿Qué espera de esta campaña? ¿Cómo se puede sensibilizar a las personas o llegar a esas personas que son reticentes o no quieren marcar directamente la X en la casilla de la Iglesia Católica? Pues en primer lugar que la marquen si quieren, y si no quieren que no la marquen. Es decir, que nuestra misión es mostrarles que aquí hay algo que es bastante único en nuestro sistema de recaudación, que es, tanto en la casilla de la Iglesia como en la casilla de fines sociales, es la única ocasión, el único punto en el que a los que pagamos impuestos, yo también pago impuestos, hago mi declaración, de hecho ya la he hecho, pues a los que pagamos impuestos se nos da la oportunidad de decir una pequeña parte de nuestros impuestos a qué va. No sé si sería bueno que esto se ampliara a muchas más cosas. Desde luego sería un ejercicio de democracia fiscal bastante interesante, ¿no? Entiendo que hacerlo muy plenamente tampoco funcionaría, pero bueno, pues en esto se nos da esta posibilidad. Entonces creo que la misión de la Iglesia es mostrar que la Iglesia hace un bien que va mucho más allá de la simple atención a los católicos, ¿no? Es verdad que los católicos tienen la posibilidad de participar también en el sostenimiento de la Iglesia a través de las colectas, de las suscripciones a las parroquias, de donde pues se mantienen los sacerdotes, los templos, los gastos corrientes de las parroquias, las obras sociales de la Iglesia, pero creo que hay muchos que pueden ver que lo que aporta la Iglesia a nuestra sociedad, pues va mucho más allá, ¿no? Pues a través de las obras culturales. Es decir, uno pensaría qué sería de la ciudad de Segovia sin iglesias. Si ahora mismo todos los inmuebles, todas las iglesias de la ciudad de Segovia las quitamos, nos quedamos con el acueducto y el alcázar, ¿qué sería de Segovia? Ciertamente perdería su fisonomía, ¿verdad? Pero también las obras sociales, ¿no? Pues todas las obras sociales, pues a través de Cáritas, a través del Centro de Orientación Familiar, donde además aquí he podido reunirme ya con el Centro de Orientación Familiar de Segovia, que es un centro que la diócesis tiene para atender y ayudar a familias, y ellos me dicen que la mayoría de las familias que asisten, con una atención que es gratuita, no son familias católicas, ¿no? Son familias que o son derivadas pues a través pues del ayuntamiento, a través del hospital central, a través de otras instancias. Le dicen, mira, ahí hay un centro donde te pueden escuchar, donde te pueden ayudar, donde te pueden atender. Bueno, pues creo que el servicio de la Iglesia va mucho más allá que el atender a los fieles, que evidentemente está, ¿no? Yo creo que si nosotros logramos mostrar esto a toda la sociedad, pues creo que ellos dirán, mira, pues merece la pena que una parte de mis impuestos, una pequeñita parte de mis impuestos, vaya también a esta obra, por supuesto también a otros fines sociales, porque como sabemos las dos casillas no restan, sino que pues son dos cosas independientes, y que uno no tiene que pagar más impuestos, sino que simplemente que yo decido dónde va una pequeña parte de mis impuestos. ¿Y cree usted que la Iglesia podría salir adelante sin esos ingresos? Bueno, creo que la Iglesia tendría que encontrar otra forma. Al final es una forma, como digo, en la que muchos fieles marcan esa X y colaboran con la Iglesia, otros que no lo son también lo hacen. Sí, o sea, hay que decir que esto no son ingresos del Estado, son ingresos de los españoles que pagamos nuestros impuestos, y el Estado lo que hace es hacerte mecanismo recaudador, es decir, de intermediario. Si la Iglesia perdiera el mecanismo recaudador, tendría que buscar otros mecanismos alternativos, es decir, o bien a los fieles les tendría que decir, bueno, pues tendréis que apoyar más directamente a través de las suscripciones, y tendría que buscar otros mecanismos para hacer ver a la sociedad que la Iglesia es un bien y que por lo tanto tiene que colaborar con este bien de alguna manera, ¿no? Pues es verdad que la Iglesia pues tiene otros elementos que le permiten, ¿no? Pues un elemento, por ejemplo, pues es la catedral, ¿no? Y la tasa que todos los turistas que vienen a la catedral pues pagan para colaborar al mantenimiento del templo. Uno pensaría,
bueno, que mantener una catedral como la Catedral de Segovia, y la Catedral de Segovia no la mantiene el Estado, la Catedral de Segovia la mantiene el Cabildo. Pues para que eso se pueda mantener y siga siendo pues un foco pues de tanto turismo y bien para la Iglesia y también para nosotros de evangelización y de vida de la Iglesia y otras iglesias a las que también ese dinero que entra en la catedral, también hay una parte que va dedicado a mantener iglesias en el resto de la diócesis. Yo ahí me he empeñado en que eso creo que tenemos que seguir fortaleciéndolo. Yo he hablado con el economo de la diócesis, que además es el deán, para que pues esto sea algo como que se visibilice más y que sigamos en ese camino, que veamos que lo que entra ahí, además de mantener la catedral, que es importante, pues mantenerla bien, preciosa, cuidada como está, que eso también, ¿no?, pues vaya a repercutir al resto del patrimonio de la diócesis. Bueno, pues creo que tendríamos que buscar otros caminos, otras vías a través de esto. Evidentemente, pues si fuera de golpe, pues sería un shock, porque pues a cualquiera que de repente le cambian un mecanismo de recaudación, pues sería... Pero nosotros, sinceramente, no lo tenemos en el horizonte. Nuestra impresión como obispos, y esto se ve también porque saldría en los medios, es que esto ahora mismo no está en el horizonte ni es algo que esté en el debate, porque es simplemente un mecanismo de recaudación que funciona bien, ¿no?, y que, bueno, pues está en los acuerdos Iglesia-Estado y nos parece que funciona bien. Sí, en el debate sobre la autofinanciación de la Iglesia se habla del compromiso precisamente de los católicos hacia pues la financiación de la actividad de la Iglesia, que es mucha y variada, como usted bien ha mencionado. ¿Cree usted que este tipo de campañas podrían llevarnos en un futuro a que la concienciación de los cristianos fuera tal que pudiéramos prescindir de esa financiación? Bueno, es que, o sea, yo creo que el lenguaje es importante. Creo que la X en cierta manera es autofinanciación, porque cuando yo marco la X, yo que soy cristiano, yo que he hecho la declaración y he marcado la X, pues estoy autofinanciando. Es simplemente un mecanismo. Yo autofinancio por dos vías. Autofinancio con mi suscripción a Cáritas, al seminario, a la diócesis, y autofinancio con mi X. Que además a través de esto puede haber personas no católicas que participen en la financiación de la Iglesia, pero también de otras formas. Muchísimos donantes de Cáritas no son católicos, pero ven la obra que hace Cáritas y tienen una suscripción a Cáritas porque ven que esta obra es buena, o tienen una suscripción a Manos Unidas porque saben todo el bien que hace la Iglesia en los países en vías de desarrollo, lo valoran y colaboran, ¿no? Por lo tanto, repito, creo que la X fundamentalmente es un mecanismo recaudador que evidentemente es muy valioso. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo no noto que a mí me quiten dinero de mi cuenta porque yo marque la X, pero sí puedo definir que una parte de mis impuestos vayan a esto, ¿no? Y creo que eso es bueno, como también marco la X para otros fines sociales, ¿no? Porque creo que, bueno, pues que es bueno que una parte pues de nuestros impuestos vayan a estos dos fines. Entonces, creo que no es tanto autofinanciación, sino una variación en los medios de recaudación. En este sentido, creo que no hay gran problema en que este medio se dé, que también bueno, pues es algo que forma parte de la normalidad. Y bueno, si ciertamente en algún momento se quitara, habría que concienciar más en efecto a los católicos a que pues participaran a través de suscripciones, pues en la financiación de su parroquia, en el sostenimiento de los bienes, a los católicos y de alguna manera a todos los que se benefician de ellos. Porque las colectas en las parroquias siguen funcionando. Sí, es verdad que todos vemos y sabemos, ¿no?, pues que la moneda cada vez tiene menos fuerza, cada vez si echamos la mano al bolsillo ahora no sé cuántas monedas llevaríamos los que estamos aquí, pero pocas, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que a veces la participación de los fieles también es menor. Nosotros estamos intentando, en Madrid desde luego hemos hecho un camino fuerte, y yo aquí pues también en la medida de lo posible lo intentaré. Yo ahora mismo todavía no conozco y no sabría dar datos para que cada vez haya más suscripciones, es decir, pues que, oye, pues igual que uno puede estar suscrito y se suscribe a un club, como mucha gente pues se suscribe a un canal de streaming de televisión o se suscribe a tantísimas cosas, ¿verdad?, hoy en internet,
pues ¿por qué no voy a tener una suscripción a mi iglesia donde yo colabore todos los meses con X euros, ¿no? De tal manera que, bueno, pues esto permite poner la calefacción, permite sostener al sacerdote, que es alguien que ha dejado en general un trabajo que podía haber tenido para poder dedicarse a tiempo completo a la atención de los fieles, y los fieles le sostienen, ¿verdad? Y permita pues un poco toda la labor social de la iglesia. Bueno, pues vamos a hacer un breve alto en el camino, ofrecemos a nuestros espectadores unos consejos publicitarios y enseguida regresamos con Monseñor Vidal, el obispo de Segovia. Hasta ahora. Continuamos en Enfoque Segovia en la noche de este miércoles con el obispo de la diócesis, Jesús Vidal, con el que a partir de ahora nos gustaría hablar de vocaciones. Él es el responsable de la subcomisión de seminarios de la Conferencia Episcopal, sabe mucho de este tema y es un tema que preocupa y mucho a la Iglesia Católica, el de la falta de vocaciones. Así es, el de, pues sí, la falta de vocaciones, que ciertamente necesitaríamos muchos más sacerdotes. No en todas las iglesias es igual, no en todas las iglesias en España, en todas las diócesis se nota igual esta ausencia. Tal vez en estas iglesias del norte de España, podríamos decir del centro y norte de España, la necesidad es más grande, pero sí, nosotros confiamos en que el Señor sigue llamando, pero nosotros tenemos que trabajar para generar el humus, ¿no? El espacio en el que esa llamada pueda arraigar. Por ejemplo, en su caso fue una vocación tardía que ha explicado en más de una ocasión y que puede haber servido de inspiración cuando ha tenido algún encuentro, sí, porque no fue temprana. Sí, ciertamente, yo no diría una vocación tardía, sino una respuesta tardía, es decir, que yo tardé vale. en responder. Buena matización. El combate fue grande, pero sí, porque yo tal vez pues los ecos de la voz de Dios, bueno, mi madre dice que desde que yo era niño pues quería ser, yo estudiaba en los hermanos menesianos en Madrid, y ella decía que yo decía que quería ser hermano menesiano, alguna vez lo he oído, aunque yo no lo recuerdo, pero sí, pero no me extraña, ¿no? Y luego es verdad que sí, que tal vez desde los 14, 15 años, cuando estaba en el proceso de la confirmación, sí que empecé a escuchar esta llamada, pero la fui retrasando. Y entonces, bueno, porque pues nada, yo soy muy tímido, a veces era indeciso, luego ya la vida y el ministerio me ha ido cambiando un poco, pero sí, pues me costaba dar un poco ese paso, pero bueno, el Señor me fue conquistando poco a poco, y ya fue cuando estaba en el tercer año de la universidad, cuando la llamada fue muy clara y también recibí la fuerza para poder dar ese paso, y luego acabé ya la carrera y entonces es cuando entré al seminario. Y sí, bueno, pues esto también me enseña varias cosas. Primero, que es muy importante la libertad, es decir, que, o sea, ¿qué es el Señor quien llama? Yo por la experiencia que he tenido, yo sé que es el Señor quien llama, y lo que hay que hacer es preparar a la persona para que pueda escuchar esa llamada, y entonces esa llamada es una respuesta muy fuerte de la libertad, ¿no? Porque Dios hace querer lo que Él ofrece, y ciertamente eso es lo que mueve más la vida, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que preparar a la persona, prepararla para la libertad, fomentar en ella la libertad, ¿no? Y para que en esa libertad pueda escoger lo que el Señor le ofrece, ¿no? Pudiendo escuchar su voz. Entonces, creo que eso es importante. Y luego la paciencia, sabiendo que cada uno tiene su tiempo. Si a mí me hubieran presionado a lo mejor de niño, igual me hubieran generado en mí un rechazo a esa vocación, ese trabajo que Dios estaba haciendo con mucha paciencia. Yo digo, si Dios escuchó muchas veces que yo le dije no, ¿cómo yo no voy a esperar también, ¿no? Pues cuando a lo mejor alguien no lo ve o dice, pues no, es el momento, bueno, pues no pasa nada. Dios tiene sus tiempos, Dios va preparando el corazón, y si nosotros animamos a la gente a que viva, y a los jóvenes a que vivan la vida cristiana y la vida como vocación. Hemos tenido hace poco el Congreso de Vocaciones, donde lo que queremos desde la Conferencia Episcopal es esto, es fomentar una concepción de vida como una vida vocacional, es decir, todos tenemos una dimensión vocacional en nuestra vida, que es preguntarme ¿para quién soy yo? ¿No? Mi vida es para alguien. Bien, pues en ese diálogo con el Señor, bueno, pues algunos descubren que esa entrega se da en el sacerdocio como servicio de la presencia sacramental de Cristo en medio de su pueblo, ¿no? y animando pues en todo lo que es la vida del sacerdote. Con respecto a los seminarios, se ha realizado una especie de auditoría, por decirlo de alguna manera, de la labor que se está realizando en los seminarios. Yo no sé si de ahí se puede extraer alguna conclusión que nos pueda llevar a pensar
en soluciones que, aunque ya sabemos que esto al final depende de lo que depende, que es de esa libertad y de esa influencia del espíritu, pero ¿cómo podemos empujar esa decisión? Pues es verdad que se hizo una visita a los seminarios en España. Es verdad también que el informe que se nos dio de la visita es que la formación en los seminarios en España es muy buena. De hecho, la visita fue provocada no porque hubiera problemas en España, sino porque en España habíamos sido el primer país del mundo, creo, estoy casi seguro, que habíamos trasladado un plan de formación internacional que sacó la Santa Sede en el 2016. Nosotros en el 2019 ya aprobamos un plan de formación para los seminarios en España y fuimos de los primeros países. Y entonces la Santa Sede estaba interesada en ver esto, cómo se estaba poniendo en práctica, ¿no? Por eso tuvimos la visita. Bueno, se nos mostraron algunos ítems, algunos caminos que sí que teníamos que seguir desarrollando, y es en lo que estamos, y para eso el Papa me nombró referente apostólico, para como presidente de la subcomisión acompañar ese camino, ¿no? Y uno de ellos es que hay que fortalecer las comunidades de seminaristas, ¿no? Por eso se ha dado, pues como viven los seminaristas de Segovia, que estudian en el Teologado de Ávila, que está en Salamanca, con seminaristas de otras 9 diócesis, y viven una experiencia, pues creo que son unos 25 chavales en formación, ¿no? Pues una experiencia comunitaria, viva, que les permite pues crecer y prepararse para ser sacerdotes hoy. ¿Qué es lo que vemos un poco mirando a de dónde salen las vocaciones? Que las vocaciones salen del encuentro con Jesucristo. Lo que tenemos que fortalecer es que los jóvenes verdaderamente se encuentren con Cristo, que haya caminos de vida cristiana, ¿no? Y en eso, pues unos jóvenes escucharán la llamada al matrimonio, otros a la vida consagrada y otros al sacerdocio, ¿no? Y otros pues seguirán a lo mejor su dimensión bautismal en el servicio a la sociedad, etcétera, ¿no? Pues en todo el arco, ¿no? Todo el espectro de vocaciones que vive la Iglesia, pues ellos escucharán, ¿no? Entonces, hoy las vocaciones fundamentalmente salen de esto, y el Señor sigue llamando, ¿no? Es sorprendente. Además, el último año, hay que decirlo, que han crecido las vocaciones en España, después de una serie donde las vocaciones iban bajando todos los años. El último año sí que hubo una subida de vocaciones. No sabemos lo que ocurrirá este próximo año. Lo que a mí me llega por algunos seminarios es que las preselecciones que se están haciendo, ¿no? Los acompañamientos previos a entrar al primer tiempo de formación, que se llama propedéutico, en algunos seminarios grandes pues van bastante bien y están contentos. Es decir, que bueno, no sabemos si el camino seguirá. Las series vocacionales hay que tener mucho cuidado al medirlas, porque como es algo que depende de la voluntad de Dios y de la libertad de la persona, pues uno no sabe, no puede hacer una serie muy fija, no es como otros parámetros. Entonces, bueno, pues hay que ver series largas, pero bueno, es verdad que ha habido una serie larga donde han ido bajando mucho las vocaciones. Ahora esta subida pues significará un cambio de tendencia, no lo sabemos. Decía que en ese acompañamiento pues algunos jóvenes eligen la vida consagrada, otros el matrimonio. Yo sé que esto puede parecer a lo mejor muy revolucionario, pero en el seno de la Iglesia se ha planteado en algún momento eliminar ese voto de celibato, como ocurre en otras confesiones. Bueno, no se eliminaría el voto de celibato. Lo que sucede en otras confesiones, también en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, aunque la gente no lo sepa, también hay sacerdotes casados. Es decir, en la Iglesia nunca se han casado los sacerdotes, pero al ordenar, la Iglesia ha elegido a hombres célibes y a hombres casados. En un momento dado de la historia, la Iglesia latina, la tradición latina, que es a la que pertenecemos nosotros, decidió elegir solo hombres célibes, es decir, aquellos que habían decidido ser célibes, ¿no? Por identificarse con el propio Jesucristo, que fue célibe, ¿no? Pero las iglesias orientales eligen hombres célibes y hombres casados, ¿no? Entre nosotros tenemos algún sacerdote casado. Tienen que casarse antes de ser ordenados sacerdotes, ¿no? Porque la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Universal nunca ha casado al sacerdote, porque entendía que el sacramento del sacerdocio configuraba a la persona de tal manera que no se podía dar un compromiso sacramental posterior. Pero sin embargo, sí que podía elegir a hombres casados. Esto se ha planteado, bueno, cuando se trabajó un poco en el Sínodo de la Amazonia, es el discernimiento de lo que se llama los viri probati, en latín, los varones probados, ¿no? De los que habla San Pablo en sus cartas. Lo que el Papa Francisco planteó es: hay otro ministerio en la Iglesia, ministerio que pertenece al sacramento del orden, que también admite hombres casados, que es el diaconado permanente. El Papa dijo:
tendremos que profundizar mucho más en el diaconado permanente antes de plantearnos esto. El hecho de que la Iglesia pueda ordenar hombres casados no es algo que no pertenezca al depósito de la... O sea, no es algo que pertenezca, que esté limitado por el depósito de la fe, es algo que ya digo, de hecho la Iglesia hace, ¿no? Es más una decisión prudencial. Yo creo que hoy en la Iglesia latina, desde luego, no es el momento, porque el valor del celibato para el sacerdocio es algo que en la Iglesia latina le ha dado la fuerza misionera. Es decir, las iglesias orientales en general han sido menos misioneras que la Iglesia latina. Si la Iglesia latina ha podido desarrollar la misión universal, la Iglesia latina, para entendernos, es la que depende de Roma, ¿no? La que depende del Papa. También las iglesias orientales católicas dependen del Papa, sería un poco largo de explicar, pero la Iglesia nuestra, por así decir, que conocemos con nuestro tipo de misa, si esta Iglesia ha sido tan misionera, ciertamente ha sido por la libertad que al sacerdote le supone el celibato, ¿no? que le permite pues representar a Cristo célibe y por lo tanto de una forma singular y de una forma más misionera. Con el anterior obispo de Segovia, con don César, sentado donde está ahora mismo usted, hablamos mucho sobre el papel de la mujer en la Iglesia, y le quería preguntar también sobre este asunto a don Jesús. ¿Cuál es su posición, sus ideas, sus pilares en torno al papel de la mujer en la Iglesia del siglo XXI? Pues creo que es un papel fundamental. Creo que la Iglesia no puede existir sin escuchar a la mujer, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo, uno pensaría en los apóstoles en los primeros tiempos, ¿no?, de la vida de la Iglesia, tomando alguna decisión y no hablando con María, no hablando con María Magdalena, no hablando con aquellas mujeres que fueron también discípulas del Señor. Pues justamente para nosotros el papel de la mujer es fundamental, ¿no? Y un papel que tiene que tener también una gran responsabilidad en la vida de la Iglesia. Pero para entender esto hay que entender qué significa la responsabilidad en la vida de la Iglesia, ¿no? Y qué significa la autoridad. En la Iglesia la autoridad no es algo que se ejerce desde arriba, que se ejerce por la propia persona, sino se ejerce al modo de Cristo siervo, ¿no? Y por lo tanto desde abajo, con una gran multiformidad, ¿no? En todo el camino que está el Papa Francisco subrayando de la sinodalidad, que no es algo nuevo en la Iglesia, simplemente subraya rasgos que ya están, muestra esto, ¿no?, de lo que tenemos que huir desde el autoritarismo en cualquier caso. Y ahí el hombre y la mujer tienen mucho que aportar. Es verdad que la Iglesia reconoce, bueno, como una palabra del Señor, el hecho de que eligiera para el ministerio sacerdotal, el ministerio episcopal, ¿no?, que representa sacramentalmente a Jesús como principio de unidad, a varones, ¿no? Pero eso no significa que la mujer no tenga un papel, bueno, pues que muchas veces podría ser superior. Otro ejemplo que yo pongo es quién es, no sé si recordamos, ¿no?, pues quién es el Papa de la época de Santa Teresa de Jesús. Pues no, ciertamente no lo recordamos. ¿Quién tiene más influencia en su época histórica? ¿Este Papa o Santa Teresa de Jesús? Pues ciertamente Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Es decir, porque la Iglesia, lo que verdaderamente mueve la vida de la Iglesia es la santidad, ¿no? Porque es lo que verdaderamente deja un pozo que permanece. Luego, pues a nosotros, bueno, pues nos toca ejercer una misión en un momento de dar una última palabra que es de servicio, pero que yo desde luego nunca tomaría sin la palabra de una mujer, ¿no? Porque creo que es un complemento fundamental. Cómo vayamos desarrollando eso a través de los consejos, a través de, bueno, pues lo iremos viendo. En pocos días vamos a celebrar la Semana Santa. Este domingo es Domingo de Ramos, unas fiestas que se mueven entre la devoción y el ocio, la gente que las disfruta participando en los actos litúrgicos, devocionales, y gente que prescinde totalmente de ellos para disfrutar de unos días de descanso. ¿Qué cree usted que hace que la Semana Santa mantenga todavía ese pozo tradicional dentro de...? Bueno, un poco lo decía antes, es la fe que se hace cultura, ¿no? Y es verdad que este aspecto de la celebración del Triduo Pascual, donde celebramos pues la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, para los cristianos es el momento central del año, ¿no? Yo diría que es como la explosión vital de la que luego todo el año vive, ¿no? Es un momento central, ¿no?, celebrativo, que cuando uno lo descubre ya no lo puede vivir de otra manera. O sea, pues para mí vivo pues mi vida centrada en esta semana, ¿no? Es como la semana central del año, que tiene un eco tal vez en la Navidad, ¿no?, que es la otra Pascua que celebramos los cristianos, y eso
ha marcado tan fuerte que ha dejado un pozo en la cultura, ¿no? Pues a través de manifestaciones públicas en la calle, ¿no? Donde ese evangelio sale a la calle y a través de los santos, de las procesiones, ¿no? Pues el pueblo quiere ver también eso, quiere ver a Jesús en la pasión, en la muerte, crucificado, ¿no? Quiere verle también pues sepultado, quiere verle resucitado, quiere ver a su madre que le acompaña, a los apóstoles, ¿no? Y esto es lo que hace todo el camino de las procesiones, de los cantos, de la música, de las bandas, ¿no? Todo en torno a esto se genera, como digo, este aspecto de cultura tan potente, pero luego pues en los alimentos, ¿verdad? También pues seguro que aquí en Segovia podré disfrutar, no sé todavía cuáles serán los alimentos típicos de la Cuaresma, pero seguro que los hay, y de la Semana Santa, pues no dulces o comidas que la gente suele comer el Viernes Santo, a veces depende de las familias o de, pues sí, ¿no? O de los pueblos. Bueno, pues marca un poco la cultura. La gente se acerca a esta cultura, a lo mejor sin ser creyente, y percibe en ella algo hermoso, ¿no? Percibe ella algo hermoso. Entonces yo creo que pues yo animaría a todo el mundo a que no deje de acercarse y de dejar que esto como que toque su corazón, ¿no? Yo he conocido muchas personas que en una procesión, pues viendo a Cristo, viendo a la Virgen, viendo la seriedad, ¿no? Yo creo que es muy importante saber, los cofrades no es un espectáculo, y yo les pido a ellos, ¿no? Que de verdad recen. Ellos van ofreciendo, algunos a lo mejor les vemos y van descalzos, o van haciendo alguna penitencia, los que van debajo del paso, que el paso pesa. Es decir, que cuesta, ¿no? Pues siempre lo ofrecen en agradecimiento por algo, petición por una persona pues de su familia que está enferma, por una necesidad de la sociedad. Bueno, pues eso me parece importante, ¿no? Que la gente se acerque y que pueda dejar tocar su corazón por este misterio tan grande. En el fondo es una forma también de evangelizar, ¿no? Y bueno, pues que quien tenga que descanse. Eso me parece importantísimo, pero yo animo a todo el que pueda que descanse en Segovia y en sus pueblos, que aquí se descansa muy bien. Decía también su antecesor, don César, que la Semana Santa había que pensarla muy bien, reflexionar en torno a la doctrina cristiana, y que quizás estaba corriendo el riesgo de mirar más el espectáculo que lo de espiritualidad que tiene, ¿no? Ciertamente, es un poco... ¿Usted cree que existe ese riesgo? Sí, el riesgo existe siempre. Creo que el riesgo está en los extremos. Es decir, el riesgo sería, por un lado, quitar todas estas manifestaciones culturales que son importantes, porque son las que llegan a muchas personas. A lo mejor es verdad que decimos, hay personas que solo participan en las procesiones, pero participan en las procesiones. Si quitáramos las procesiones, no participarían en los oficios. Por lo tanto, bueno, es una forma en la que ellos viven la fe una vez al año. Bien, pues, pero aprovechemos esa ocasión. El otro día, don Manuel, en el pregón de la Semana Santa aquí en Segovia, pues decía esto, ¿no? Me lanzaba en cierta manera un reto a mí y a los sacerdotes. Aprovechemos esta ocasión de estas personas que vienen para que descubran algo que les diga, yo quiero seguir volviendo cada domingo aquí, porque aquí se vive, aquí se celebra algo que de verdad merece la pena, ¿no? Entonces está el riesgo de quitar esas manifestaciones culturales y despreciarlas, creo que sería un error, y está el riesgo de mantener las manifestaciones culturales, a lo mejor por su valor político, turístico, económico, ¿verdad? Y quitarle el aspecto de la fe. Entonces, como decía antes, se convertirían en piezas de museo, ¿no? Al final corrían el riesgo de cubrirse de polvo, de resquebrajarse y de perderse, porque si no están sostenidas por un verdadero encuentro con el Señor, al final perderían totalmente su sentido. Tenemos que ver que la fuerza que las procesiones tienen no está solo en lo externo, en la parte del espectáculo, sino en lo interior. Eso nos toca a nosotros cuidar la fe de los cofrades, de las hermandades, ¿no? Aquí también pues de la feligresía de San Andrés, ¿no? Pues cuidar mucho esa fe para que ellos puedan vivir lo que viven desde la experiencia del encuentro con Cristo. Y mi experiencia en lo que yo he visto y en lo que he conocido, pues yo he conocido pues en los cofrades pues verdaderas personas de fe. Seguro que los hay que tienen menos, cada uno tendrá su experiencia, pero creo que sí que es posible hacer aquí un camino. Con lo que imagino que le espera una semana de agenda intensa por ser su primera Semana Santa. Sí, es verdad que tengo también que saber que no voy a poder ir a todo. El otro día tengo tendencia a comprometerme, tengo ganas de ir a todo, y el otro día un sacerdote me decía, tendrá usted que discernir porque no se puede ir a todo. Y digo, es verdad, hay que dejar cosas para otra Semana Santa. Entonces, bueno, pues iré viendo un poco a lo que puedo ir esta Semana Santa, pero sí que tengo deseo de participar. Porque su deseo es tener una estancia larga en Segovia.
O sea, mi deseo es permanecer en Segovia siempre, pero eso no depende de mí. Yo tengo, si Dios quiere y no me muero antes, 25 años por delante para estar en Segovia hasta los 75 años y lo que el Papa me deje, pero es verdad que no depende de mí. Al final nosotros estamos al servicio del Señor. Yo estaba en Madrid, estaba allí a gusto, el Papa pues me pidió que fuera obispo de Segovia y he venido encantadísimo. Bueno, pues evidentemente si el Papa me dijera de ir a otro sitio, pues me iría triste, ciertamente. Ya en 3 meses ya sé que me iría triste de Segovia, porque aquí estoy muy contento, pero sí, desde luego mi mirada la pongo en esos 25 años, ¿no? Había un cura en Madrid muy gracioso que él decía: los curas tenemos que vivir como si fuéramos a estar en la parroquia en la que estamos toda nuestra vida, y como si el obispo nos fuera a decir mañana tienes que cambiar de lugar, ¿no? Las dos cosas a la vez. Y bueno, pues yo eso lo cogí mucho y también lo quiero vivir así. Quedan muchas cosas en el tintero, me da la impresión de que queda ya muy poquito tiempo, pero en estas visitas que ha hecho por Segovia habrá podido comprobar el valiosísimo patrimonio de bienes muebles e inmuebles que tiene la diócesis de Segovia. Yo me imagino que, como al resto, como sus antecesores en el cargo, será una de sus preocupaciones el hecho de administrar los pocos o muchos medios que tenga la diócesis para mantenerlo y preservarlo. Ciertamente, ahí creo que lo importante es que lo hagamos entre todos. Hay que contar con los pueblos, con las administraciones públicas, porque tienen también un valor cultural, y por supuesto con la Iglesia, que al final pues el obispo, la parroquia, el párroco, la comunidad cristiana de este lugar, porque estos lugares fueron construidos por el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano quiere seguir manteniéndolos dedicados a aquellos para lo que el pueblo cristiano los construyó, que es para vivir la fe. Entonces creo que entre todos tendremos que ser creativos y buscar formas para sostener este inmenso y valioso patrimonio. A mí sí me gustaría hacerle una última pregunta, ya sí que estamos en los últimos minutos del programa, y es el de la enseñanza de la religión en la escuela, no solo la católica, que es la mayoritaria, pero también hay en Segovia centros donde ya se enseñan otras religiones porque así se demanda. ¿La religión en la escuela o la religión tiene que ser cosa de la familia, la parroquia, la cofradía? Pues las dos cosas. La religión es cosa de la familia, de la cofradía, de la parroquia, por supuesto. Ahí es donde se transmite la fe. Creo que la escuela no es el lugar donde se transmite la fe, pero creo que se tiene que enseñar la religión católica. ¿Por qué? Porque es el marco de comprensión de la cultura actual, ¿no? Creo que es triste y pobre que un chaval vaya a un museo, vaya al Museo del Prado, y no sepa interpretar digo un número a voleo, no sé cuántos serán, 50% de los cuadros o el 40% de los cuadros, porque tienen temática religiosa y temática religiosa cristiana. Por lo tanto, creo que es muy importante en la enseñanza de la religión en la escuela. Lo que se busca no es transmitir la fe se transmite en la familia, la fe se transmite en la parroquia. Lo que se busca es dar el marco de comprensión de la historia de la salvación, de la enseñanza de la Iglesia, de tal manera que luego uno tenga fe o no, es decir, esa respuesta personal al seguimiento de Jesucristo, sí que tenga el marco de conocimiento necesario para poder vivir en una sociedad como la nuestra. Por lo tanto, yo sinceramente creo que, ciertamente si yo tuviera hijos les apuntaría a religión católica, no porque sea el obispo, sino porque creo que es algo necesario para comprender el marco de cultura, y creo que sin esto a un chaval le falta algo muy importante en su formación, ¿no? Luego, evidentemente, pues está en la libertad de los padres. Curiosamente, hay muchos padres que no son católicos en el sentido, a lo mejor son católicos de tradición, pero no tienen fe viva, pero sí quieren que sus hijos tengan este marco. Yo creo que a nosotros lo que nos toca es cuidar mucho a los profesores de religión para que ellos puedan transmitir este marco cultural de la enseñanza de la Iglesia, de lo que supone, como digo, de la historia de la salvación, para que puedan transmitirla. Y si en ese proceso a un chaval le surge la fe, pues fenomenal, como le puede surgir en cualquier otro ámbito, y habrá que acompañarla no ya en la clase de religión, sino pues en la parroquia, en la familia o un poco donde sea. Pues Monseñor Vidal, lo decía Marcelo, se quedan muchos temas en el tintero. Ha sido un placer contar con usted esta noche en Enfoque Segovia. Esperamos que no sea la última. Claro que sí, pues si os quedan muchos temas, pues nada, tendremos que quedar otro día a hacer una segunda parte. Muy bien. Gracias. Pues Marcelo, Patricia, gracias también a vosotros, como siempre, por vuestra participación para hacer posible Enfoque Segovia. Gracias, buenas noches. Lo dicho, gracias, buenas noches, que disfrute de la Semana Santa y que siga conociendo Segovia. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a todos ustedes, señores. Aquí termina Enfoque Segovia. Muy buenas noches.